Hola, hola. Pues bueno, como ven en el título, aquí les voy a hablar un poco de la llamada ahora generación de cemento versus la desde antes llamada generación de cristal. Entonces les voy a contar primero sus características y cuestiones que he observado, que considero están pues basadas, insisto, en una observación no de un grupo pequeño, sino de un grupo amplio de personas. Y bueno, ya quedará en cada uno añadirle a este interesante debate, este interesante, que ojalá pueda ser un diálogo. Bueno, ¿por qué le llaman generación de cemento y quiénes serían? Sobre todo hablan, porque esto ha sido algo que han acuñado mucho los de la generación de cristal, que podemos decir que son la mayoría o bueno, la mayoría de los que están en la generación de cristal son parte de los millennials. Luego están los que nacieron ya en el siglo XXI, que son los que se les llama centennials, ¿no? Si los consideran. Con los millennials hay un debate de dónde empiezan. Desde mi muy particular punto de vista, diría que son los que nacieron en los 90, pero algunos pues mencionan que son también los nacidos en los 80, otros que son la segunda mitad de los 80, etcétera. Creo que también es mucho cómo te asumas y obviamente las características que tú encuentres que tienes. Con la generación de cemento, les digo, estos de la generación de cristal, hablan de los boomers, pero también con los boomers no hay muy claro quiénes son. Los boomers se supone que son los que nacieron en el baby boom, y el baby boom fue de los 60s, y algunos hablan segunda mitad de los 50s, primera mitad de los 70s. Realmente estas son categorías que inventa la sociología y donde obviamente pues tú puedes tener ciertas características, pero dependiendo de tu clase social, la ciudad donde hayas nacido, tu manera de pensar, algunos creemos que si tienes esa chispa interna, pues tendrás ciertas diferencias. O pues sí podrás encajar perfectamente en un grupo, bueno, no perfectamente, pero sí ampliamente, ¿no? En un grupo. Bueno, la generación de cemento, que digamos que son los nacidos en los 50, 60, que son los que coloquialmente se les dice boomers, aunque si el baby boom fue en los 60, este, dicen, uno, que ellos no aceptan los cambios, y menos estos cambios tan radicales, tan progresivos y progresistas que se están dando actualmente, que eran una generación muy obediente, que no cuestionaba, este, que en esa época, bueno, más bien ellos se acostumbraron a que hubiera mucho silencio, a que no se cuestionaba la autoridad, a que lo que te decían tú lo tenías que hacer, tenías que seguir el legado de la familia, honrar a tu estirpe, ¿no? Que ellos buscaban el éxito y el dinero, que tenían una obsesión con la parte del éxito. Eso es lo que yo en estos días he oído y leído, que son de mentalidad conservadora, religiosa, patriarcado, y por lo mismo pues lleva a cuestiones de machismo, de enaltecer a la religión, de no cuestionar ciertas estructuras hegemónicas, ¿no? Eso es lo que se dice de la generación de cemento. ¿Qué tenemos con la generación de cristal? Que ahí hay una cuestión que ellos dicen mucho. Dicen, es que ellos nos dicen de cristal. Nos dicen de cristal porque no nos callamos, pero no es cierto. No se les dice de cristal porque no se callen, porque digan lo que piensan. Se les dice de cristal porque todo les molesta y de todo se quejan, o se quejan de muchas dinámicas que podemos considerar cotidianas. Obviamente ahí empieza justo el debate ideológico, de que para ellos son cosas irracionales y absurdas, pero que uno, digamos, como dicen muchas personas, en el mundo de los adultos, te das cuenta que hay ciertas reglas que son así, que hay muchas reglas, claro, que deberíamos de cambiar, mejorar, pero que por diversas cuestiones no se llega a ello, ¿no? Entonces, bueno, esto es esta parte del estira y afloja. Eh, de los de cristal también se les señala que ellos son una generación que no se preocupa por el pasado, y eso sí representa un problema sociológicamente y en muchas cuestiones históricas, políticas, económicas, naturales, y que justo se va a notar ahorita que hable de las
de las particularidades, sobre todo de la generación de cemento, o lo que ella ha hecho, ¿no? O que uno podría ver, interpretar que ocurrió. Buscan una total libertad en eso, pues uno quizá de entrada diría que no hay problema, pero sí buscar como una total libertad le puede abrir la puerta a ciertas cosas, incluso perversas. Eh, Ellos, una total aceptación a lo que la gente quiera, a lo que la gente intente hacer, y que, insisto, ellos son la única, o sea, o creen, muchos sí creen que ellos son la única generación rebelde, o la única generación realmente rebelde. Entonces, ahorita vamos a entrar en este punto, pero no ampliarme tanto. Bueno, ¿qué les voy a aportar sobre la generación de cemento? Uno, este, les digo, ahí viene el debate, porque obviamente con generación de cemento no es solamente los boomers, se toma dentro de ella a la generación X, ¿no? Yo, aunque nací en los 80, la mayoría de mis amigos que tuve, así amigos muy cercanos, sobre todo aquí en la casa con convivía, son más grandes. Yo me asumo más X, no millennial, pero bueno, necesito dentro de este bloque, pensemos, por ejemplo, que en los 60 ya hubo un movimiento de amor libre, buscar la paz, buscar la hermandad, o sea, como que ciertos puntos que ahorita estamos viendo, sobre todo que explotaron en la década anterior, ya se habían dado en los 60, o sea, no es nuevo. Y hubo diferentes resultados y después de como esta cuestión de liberación, también se hablaba de la liberación de la mujer, de la liberación en el consumo de ciertas sustancias. Luego vino otra vez represión, otra vez estamos llegando a algo que en los 60 y en la década anterior, en estos años, podemos ver que a veces más que libertad es libertinaje, que es algo muy de México, ¿no? Que si pensamos, sí somos un país con muchas libertades, pero también somos un país donde hay mucho libertinaje, empezando por la población y también dentro de desgraciadamente, de los gobiernos. Piensen que si esta generación nacida en los 50 es de cemento y obedecía y no cuestionaba, ¿por qué a nivel mundial en el 68 se dio, se dieron muchas protestas? Cabe mencionar que mucho de esto que hablo de cemento y milenias lo voy a centrar en México, porque hay, de una vez te digo, hay un país, piensa por ejemplo en Japón. Japón es un país claramente desarrollado, alta esperanza de vida, alto nivel cultural, alto nivel organizacional, pero que en cuestiones de libertad, Japón no es un país muy al alza, muy progresista, ¿no? En Japón hay mucho machismo, en Japón las reglas siguen siendo muy estrictas, no se cuestiona la autoridad y libertades que aquí son cotidianas, en México, en varios países de Latinoamérica, en Japón son cosas mal vistas. No estoy diciendo pues quién está mejor que otros, es esta parte también de cuestionar hasta dónde podemos permitir que cada persona haga lo que quiere o se asuma como quiere. Pero bueno, ¿por qué lo menciono? Porque algunos en las partes buenas traposamente podrían decir, no, es que eso que tú me estás mencionando que pasó con la generación de cemento pasó a nivel mundial. No, un par de cosas sí, pero todo lo demás se han sido muy de México y me imagino, pues no conozco en ese sentido a fondo que pueda asegurar que en la mayoría de Latinoamérica o algunos países de Latinoamérica esto también se haya dado. En algunos habrá, muy probablemente. Pero bueno, les digo, en el 68, ¿por qué fue este capítulo tan oscuro de Tlatelolco para nosotros en México? ¿Por ser sumisos? ¿Por no cuestionar a la autoridad? Claro que no, se cuestionaba a la autoridad, se exigían mejores derechos, se exigía igualdad, se exigía libertad. Entonces, esa parte de que es que la generación de cemento no hacía nada, primer error. Esa generación también luchó por muchas cosas. También se cuestionaba, porque muchos dicen, es que ellos eran muy sumisos y obedientes. No es cierto. Todos de jóvenes, y piénsenlo en la generación de sus abuelos, la generación de sus papás, la generación, bueno, en este caso yo diría la generación que está arriba de mí, entre mis papás y yo, luego vendrían, les digo, los millennials, luego vendrían los centennials. Si piensan en todas esas generaciones, siempre cuando fueron jóvenes cuestionaban las cosas. No era que, ay, no, sí, lo que usted diga.
simplemente que antes era diferente. Ellos tuvieron otro proceso y justo lo que ahorita estamos viendo en México, estas libertades, este cuestionamiento, este alzar la voz, este de quejarse, es ese proceso que empezó hace décadas. No es que llegaron que esto es uno de los errores que comete la generación de cristal, los millennials, centennials que están, podemos tipificar en este grupo. Que dicen es que yo cambié el mundo, no, el mundo ya venía cambiando y por eso tú tienes esas condiciones. Y el mundo y sobre todo en este caso México, porque esto, hay otros países donde sigue sin haber esas libertades de expresión, esas libertades de asumirte, vestirte y decir lo que quieras, que no las hay en Rusia, no las hay en China, no las hay en Japón, no las hay en África, no las hay en países de Europa del Este. Entonces, ahí pensemos en esta parte. Por ejemplo, insisto, se habla de que la generación de los boomers, los de los 60, ellos estaban obsesionados con el éxito y con el dinero. ¿Saben qué generación no estuvo obsesionada con eso? La mía, los X, la generación X, que yo me asumo así, nosotros fuimos los que dijimos, oye, ¿y si yo no me quiero casar? ¿Y si yo no quiero tener hijos? Oye, yo quiero vivir en unión libre. Oye, yo quiero perseguir mis sueños. Yo no quiero estudiar una licenciatura, ¿no? Que sí, para algunos, pues sí tenemos una licenciatura. Fue una cuestión también donde los papás te ponían ciertos límites, te decían, bueno, el caso de muchos, ¿sabes qué? ¿Quieres ser cantante? ¿Quieres ser deportista? ¿Quieres ser actor? Y si algo no sale bien, ¿de qué vas a vivir? Porque también hoy en día en el mercado tenemos muchas llenos de las historias de éxito, lo que yo llamo el discurso del vencedor. Pero ¿qué pasó con todas las personas que también lo buscaron y no lo lograron? ¿De qué terminan, diríamos, en México de perico perro? Por eso también está la parte donde pues, hay que buscar la parte, el camino del estudio, el camino del esfuerzo y del trabajo. Pero mi generación cambió esa parte. Luego vinieron, de hecho, los millennials. Ellos sí están obsesionados o tienen una mayor fijación en el dinero, que ellos son los que empezaron con yo no quiero trabajar para nadie, yo quiero hacer dinero fácil, por ejemplo, siendo youtuber, siendo coach de vida, que son cosas que también cuando empezamos a pensar en su función social, aguas, porque ahí ya tenemos un grave problema, ¿no? Entonces, de hecho, insisto, la generación X es la que sí dijo, no, yo más que buscar el dinero, un amplio espectro buscó su felicidad. Y luego los millennials dijeron, es que sí quiero ser feliz, pero también quiero dinero. No quiero ser pobretón y vivir limitado como ustedes, que no buscaron el camino del dinero. Entonces también esta parte de que si yo busco la libertad y es que ustedes son esclavos y están mal, cuidado. Ahí ya tenemos varios cuestionamientos. Esta generación esto, buscó la liberación, empezó a romper ciertas estructuras. Piensen que México era un país rural, entre los 50 y los 70 es cuando México se vuelve un país urbano. La mayoría de la gente empieza a vivir en ciudades y también eso ayuda a empezar o más bien a fortalecer ciertos cuestionamientos que ya venían. Y entonces empieza a reducirse el machismo, que está mucho más reducido aquí que en la mayoría de los países del mundo. Si no me creen, busquen estadísticas del Banco Mundial, de la ONU, de la OCDE, se van a dar cuenta que es verdad. México no es tan machista, no es de los países más machistas como uno pensaría. Ojo, también regionalmente, que eso pasa en todos los países, ocurre. Hay ciudades, sobre todo las ciudades del centro, del sur, donde eso puede ser no tan marcado como las ciudades y estados cercanos a Estados Unidos y no tanto por la influencia de Estados Unidos en este caso, sino que ellos también en esta parte de la dinámica del machismo, ellos están más rezagados que el resto del país. Eh, Luego, hay que pensar, como les digo, que hay cambios que son peligrosos. No todos los cambios los podemos hacer. Uno, por ejemplo, en salones de clase, con amigos, cuando hablamos de ciertas reglas que podríamos cambiar, ¿no? Cuestiones humanitarias, cuestiones de seguridad, penas. Ahí es donde salta siempre ese punto. Es que, ¿sabes qué? Si ponemos esto en la ley, eso puede ser peligroso. Es que si cualquier persona puede abogar esta libertad, eso puede ser peligroso. Entonces, es esa parte que la mayoría de la generación de cristal son veinteañeros. No tienen una edad tan avanzada, les falta pues, normal, pues experiencia, básicamente, vivir, ¿no? Y ojo, yo diría también que la experiencia no es solo años de vida, sino es reflexionar y analizar las vivencias que has tenido, y ahí es donde surge la experiencia.
Antes, pues sí hablabas. O sea, insisto, los de la generación de cemento sí cuestionaban a sus papás seguramente, les decían, oye, ¿por qué estás maltratando a X persona de la familia? ¿Por qué le haces eso a los animales? ¿Por qué haces esto? Pero ¿qué pasaba antes? Te daban un cachetadón, antes, cállese y váyase a su cuarto y no se meta en pláticas de adultos. Eso pasaba antes. ¿Y eso por qué se rompió? Porque ellos lo empezaron a romper, porque esa generación empezó a ya no golpear a sus hijos hasta llegar al extremo de que ahora ya no lo puedes tocar ni con el pétalo de una rosa, que también estamos viendo que eso genera un total libertinaje, porque si hay personas que necesitan mano dura, necesitan conductismo, necesitan que les pongas límites, ¿no? Entonces, pues también el haber llegado hasta el otro extremo no es positivo. Y es esa parte normal que uno pensaría de irte a los extremos. Eh, y que antes el tejido social estaba más unido. Y eso se relaciona con un punto en general que voy a comentar. Uno, hoy en día vivimos con cambios tecnológicos muy fuertes a partir de los 2000. Obviamente el Internet, las redes sociales ayuda a que las ideas, tanto buenas como las malas, los cuestionamientos bien hechos como los cuestionamientos que solo buscan libertinaje, se segreguen rápidamente. Como dicen ahora, se vuelven virales. ¿No? Y las dinámicas económicas también. Ellos, ¿por qué? Y esto no me lo tomen a mal, pero ¿por qué las mujeres están tan insertadas en el campo laboral? Por una necesidad económica, no fue por una presión social. Eso tuvo un gran juego. También por eso el tejido social hoy está roto. Porque antes alguien se podía quedar en casa y estar atento a lo que pasaba en la casa y pasaba en la comunidad. Hoy en día, ¿no? Si en una casa es muy difícil que trabajando una sola persona pueda mantener toda una casa. Es un sector mínimo el que lo puede lograr. Este sector que es clase media alta, y obviamente la clase alta, de que uno tiene una empresa o tiene un sueldo arriba de 50,000 pesos. Entonces, con uno solo puede mantener a los cuatro o cinco de la casa. Si no, tienen que trabajar dos, tres o todos los que haya. Y entender que en todas las generaciones hay variedad. No es cuestión de una sola generación. Todas las generaciones tienen variedad de pensamientos, de perfiles ideológicos. Ahora, volviendo a los de cristal, ya acabé con los de cemento. Ellos, a pesar de que cuestionan muchas cosas, son sumisos en el trabajo. Si ustedes lo piensan, a pesar de que te hablan de no, yo voy a hacer esto, yo voy a hacer aquello, ellos en sus trabajos son sumisos. En estos trabajos explotadores, que son jornadas laborales muy largas, donde no te dan todos tus derechos, ¿no? Que ellos primero cuando están afuera dicen, no, es que ¿por qué no los exiges? ¿Por qué no lo haces? A ver, hazlo. Y ya cuando están ahí dicen, ay, no es que sí está difícil. Pues sí, no es que las cosas no las queramos hacer, es que desgraciadamente así es. Quienes tienen el poder, ese ha sido incluso el gran problema del capitalismo, del socialismo, de las monarquías, etcétera, que quien tiene el poder no lo quiere soltar y lo que busca es oprimirte. Desgraciadamente es algo común. Y son de estas cosas que ojalá algún día se puedan cambiar antes de que destruyamos al planeta. Eh, Ahora, ellos pueden llegar a cuestionar los modelos que teníamos antes tan absurdos, arcaicos en la televisión. Esa generación fue la que hizo famosos a los influencers, ¿eh? Gente sin mucha preparación, gente que habla de temas porque tiene una cámara, ¿no? Digo, yo estoy haciéndolo, pero creo que tengo una mayor preparación al haber estudiado ciencias sociales, ¿no? Entonces, este, insisto, ellos hicieron famosos a los influencers, ellos creen a veces, y lo dicen, creen más en un meme o en una infografía que en un artículo científico. Ellos le han dado, hablando de estas libertades y ampliar el pensamiento, le han dado un papel preponderante a varias pseudociencias, ¿no? Por ejemplo, lo de las vacunas contra antivacunas, pues si nos vamos a la evidencia científica, la parte de las vacunas tiene un mayor respaldo. ¿Por qué hay tantas antivacunas? Veinteañeros. ¿Por qué creen? O algunos pues, nacidos todavía en los 80, ¿no? Ellos sí, insisto, esta parte de yo lo que quiero es ganar, o sea, vivir bien, viajar, conocer, ser libre y voy a buscar hacer dinero fácil. Y muchos terminan trabajando para grandes empresas donde pues sí les van a pagar un muy buen dinero y eso les permite hacer lo que quieran. Pero entonces ahí, si vamos realmente como a pensar en, vamos a romper cadenas y a buscar la libertad, pues no, estás tomando el camino que, pues es el camino común, trabaja por una gran empresa, aunque ella no respete los derechos laborales, dañe a grupos minoritarios,
porque les quites su terreno, no sé. O sea, son cuestiones que hay que pensar. Y que ellos, porque pues, son los que vemos más en redes sociales, los que ahorita pues, son el motor del mundo, porque son los que están entre los 20 y los 35, ¿no? Porque algunos sí nacidos en los 80 caben perfectamente en esta parte de la generación de cristal, no buscan el conocimiento, no promueven el conocimiento, promueven el ser tú mismo, ser libre. Ok, y ellos hicieron que llegara al mundo del yo opino. No es el mundo del yo sé, del, ah, mira, yo estudié. No, no, no es el mundo de yo opino esto y esto es. Y ahí ya tenemos claramente un problema, porque el mundo no se resuelve con el yo opino. Y vean los problemas que tenemos ahorita en el mundo 2022, y esos no se resuelvan opinando. Hay que saber, ellos son los que buscaron hacer dinero fácil y estudiar carreras muy enfocadas al mercado, no enfocadas en el conocimiento, en todo esto. ¿Ok? Y bueno, insisto, el hecho de que ellos busquen esto que acabo de mencionar, pues los hace claramente parte del sistema. De la generación de cemento, ¿qué hay que considerar? Insisto, ellos crecieron en otro mundo, ellos crecieron con otras reglas, donde hay cosas que en ese momento se aceptaban, donde el hombre tenía que ser feo, fuerte y formal, y poco a poco ellos empezaron un proceso al cual hoy hemos llegado, donde se ha roto esta dinámica. No, bueno, no del todo, pero ya no es que todos lo acepten afortunadamente, y ojalá esta parte sí siga creciendo. Eh, También tomen en cuenta que hay más libertad en todo tipo, ¿no? Insisto, tristemente lo que pasó en el 68, en México, lo que pasó en los 60, en muchas partes del mundo, no había tantas libertades. No había tantos medios de comunicación. Hoy en día, insisto, por internet, tú puedes enterarte, tú puedes buscar, tú puedes dar tu opinión en redes sociales. Antes eso no existía, entonces no teníamos esa arma que hoy sí se tiene, ¿no? Y esta parte que ya les expliqué de entender que todo esto fue un caminito que se empezó hace décadas hasta llegar a este punto de poder cuestionar ciertas cuestiones sociales, ciertas situaciones donde se está oprimiendo a una minoría, donde se tienen modelos que son absurdos y que si bien la parte tecnológica es un proceso global, no todos los países hemos tenido este proceso de ir ampliando ciertas libertades, que el camino es largo, muy largo todavía, pero México está más avanzado que la mayoría de los países del mundo. Para terminar con lo de cristal, eh, está bien luchar por tus ideales, claro que está bien, justo no traicionarte, no traicionar tus ideales, lo que tú quieres, lo que tú crees, te va a hacer feliz y te puede hacer llegar muy lejos, pero que realmente lo hagas, porque también esta parte de, no, es que yo busco por la libertad y soy bien verde y hago esto, pero necesito, trabajas para un banco, trabajas en ventas de seguros y luego tu compañía no cumple lo que promete, pues como que no estás cumpliendo lo que me dijiste, que tú ya no eras como los de antes. Buscar la igualdad, claro que es lo que debemos buscar, igualdad de todo tipo. Que ahí hay una cuestión peligrosa que ahora he escuchado a varios decir, que se busca igualdad y se busca libertad, pero dentro de ese discurso no se mete la libertad económica. Y la libertad económica va a evitar que las personas puedan ser libres. Es lo que más va a coartar que una persona pueda o no explotar su talento, que pueda desarrollar. También hay que cuestionar esas reglas económicas, porque yo también conozco mucho millennial de, no, no, es que eso no, es que es la ley oferta-demanda, es que tú estás mal, que tú ya te estás yendo a otro lado. No, pues es que es lo mismo, ¿no? Queremos más libertad, necesitamos buscar más igualdad, pues también ese tipo de igualdades y de oportunidades, ¿no? Y que a veces eso hace pensar que más que ser libres, todos, quieres ser libre tú y que acepten lo que tú dices y que no te cuestionen. Y entonces eso hace, como siempre digo, que no haya diálogo, que no haya una mejor vida en comunidad. Entonces tu visión es muy egoísta y entonces en vez de sumar, estás restando, estás estorbando en vez de ayudar. Eh, de las últimas ideas que les puedo decir es piensa, ¿qué información ves en los medios de comunicación? ¿De qué información te enteras? Un tema del que últimamente digo mucho. ¿Qué sabes de la guerra entre Kurdistán y Turquía? O más bien del ataque de Turquía a Kurdistán.
No sabía, porque bueno, bueno, si eres de estas partes, no, es que vamos a buscar alzar la voz de todos. Bueno, la voz de los kurdos no se oye, ni la de los saharauis, ni de muchas minorías, ¿eh? Esos no se oyen. Si nada más ves lo que te dicen que veas, pues como ya te dije, pues la gente sigue siendo parte del sistema y está bien, es muy su gusto, pero entonces que no envuelvan la bandera de la libertad, porque no la tienen, ¿no? Este, y un punto que ya mencioné. Vamos a cambiar todas las reglas, ok, vamos a mejorarlas, porque también cambio no es sinónimo de mejora, pero también vamos a cambiar las reglas que incomoden a los ricos, porque no cambiamos esas reglas. Los ricos siguen gozando, siguen estando felices, teniendo el poder, porque claro que tienen una hegemonía, pues ellos tienen el dinero, controlan. También cuestionemos las dinámicas empresariales, también cuestionemos ciertas marcas, a ciertas empresas, cuestionemos nuestro propio consumo. Eso también hay que cuestionarlo, así como cuestionamos otras situaciones religiosas, de género y que si yo tengo que aceptar. Porque ahora, para terminar, existe una teoría que en ciencias sociales, bueno, se aplica en muchos lados, pero también en sociales, que es la teoría del péndulo. Por eso mencioné al principio lo de los 60. Tú tienes un péndulo. En los 60 el péndulo estaba acá. Existe la libertad, el libre consumo, el amor libre, la paz, la igualdad. Y el péndulo se volvió a mover hacia acá. Quizá no llegó hasta el otro extremo, pero sí se movió. Y después, poco a poco, las generaciones lo volvimos a empezar a empujar. Pero en vez de que el péndulo se quedara aquí, se volvió a ir hasta acá con las generaciones actuales. ¿Qué es lo más normal que dice la teoría del péndulo? Y si vemos cómo han sido los procesos sociales, el péndulo se va a volver a ir a la cuestión conservadora. Porque ahora estamos llegando a una cuestión tan liberal, o como muchos dicen, la cuestión tan progre, tan cuestionar todo, de censura, etcétera, que lo más probable es que después digan, no, es que estos están locos, como que permiten cualquier cosa y cada quien puede hacer lo que quiera. Tenemos que evitar que el péndulo se vuelva a ir para allá. Tenemos que buscar que el péndulo se quede, yo diría que del lado de la libertad, pero cerca del centro, no en una cuestión conservadora y menos que se jale hasta allá. Y ahora pasamos de no aceptar al que es diferente, que era lo que pasaba con la generación de cemento, que decide, no, no, ay, no, es que como él es rarito, ay, no, es que ella es así, es que esa persona, ¿cómo no cree en Dios? No, es que pasamos de esa parte, que eso estaba mal visto, al, no, pero es que yo, ¿por qué tengo que creer en lo que tú quieras? Oye, pero ¿por qué no me vas a aceptar? Pero es que si yo me siento así, es que yo soy asado y es que, ¿por qué no puedo vestirme? ¿Por qué no puedo decir? ¿Por qué no puedo opinar? Oye, ahí tampoco estás respetando la libertad, porque ahora uno, desgraciadamente, tiene que aceptar lo que sea. Insisto, en esta situación hay cuestiones peligrosas. En esta cuestión de las orientaciones, sabemos que hay personas que pueden llegar a atentar contra gente muy joven y que ellos, dentro de esta libertad y dentro de esta aceptación, pueden y llegan a escudarse. Es que pues, yo siento estas preferencias y eso es muy peligroso. Por eso no podemos seguir así. Pero bueno, piénsenlo, cuídense mucho, les deseo lo mejor y recuerden siempre con respeto y el diálogo.